Hola, ¿qué tal? ¿Cómo seguís? Bueno, chicos, estamos en clase de filosofía con la profesora Carmen, la mejor profesora del Alfonso X. Bueno, estábamos con los presocráticos y ya habíamos dado algunos, ¿os acordáis? Aquí estaba el amigo Tales, que es el primer filósofo así conocido, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso. Y seguimos con el amigo Pitágora de Samos. ¿Os suena Pitágora, el del cateto y la hipotenusa? Pues este. Vamos a ver, ¿cuál era el arjé según Pitágora? Bueno, para él era la unidad. ¿Qué significa esto? Vamos, según él, el universo está formado por una serie de estructuras matemáticas. Vamos a ver, si es el del cateto y la hipotenusa, ¿qué le gusta? Las matemáticas. ¿Y esta estructura, qué componen estas estructuras? Pues una serie de números. Entonces, la unidad sería el primero de todos esos números. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver. Entonces, él decía que eran como puntos, como unidades, que después esto, ¿lo veis? Se formaban, se unían y teníamos estructuras. Uy, qué bien dibujo, por Dios. Horriblemente. Y dentro del cuadrado, el círculo. Qué patético, vamos. Me voy a dedicar yo a la pintura rápida, vamos. ¿De acuerdo? Bueno. Por ejemplo, las constelaciones en el cielo, la Osa Mayor, por ejemplo. Pues la Osa Mayor es algo así. Tiene aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y ahora tiene aquí otra y otra. Entonces, esto se une y se ve una figura. El carro. Bueno, dejamos al amigo Pitágoras y sus números y su unidad, y su cateto y su hipotenusa, y vamos con Parménides de Elea. Vamos a ver, Parménides, el amigo Parme, él veía que todo está compuesto por muchas cosas, múltiple, y además es cambiante, ¿verdad? Porque tú no eres el mismo cuando naces, ni cuando tienes 5 años, ni ahora que tenéis 15 o 16. Pero él pensó que la existencia misma tiene que ser el ser, porque tiene que ser algo que siempre permanece. Es algo así como lo que se suele decir de la energía, que ni se destruye, que no se destruye, sino que se transforma, por algo así. Es decir, esa esencia tuya, esa existencia propiamente dicha, siempre va a existir. Aunque ahora tengas forma de niño, después de adulto, y por último casi de cadáver, y después te convertirás en otra cosa, pero es la existencia. No sé si lo pilláis. Yo comprendo que este hombre le dio mucho a la cabeza. Estaría aburrido. Es que no había tele, ¿lo pensáis? Ni había WhatsApp, ni móviles, ni radio, ni nada. Bueno, estos eran los monistas. ¿Os acordáis que decían que el arjé era una sola cosa? Y después tenemos a los pluralistas. Estos ya están en el siglo, si los monistas entre el siglo VI y siglo V, los pluralistas son todos del siglo V. Y ellos que defienden que hay una pluralidad, es decir, varios elementos que explicarían el origen, la formación y el cambio de todo, porque todo va cambiando y transformándose. Tenemos al amigo Anaxágoras. Bueno, él pensaba que todas las cosas se componen de unas partículas microscópicas y eternas. ¿Y cómo se llaman? Espermatas. ¿Cuántas espermatas tienes? Pues yo soy tantas espermatas. Después tenemos a Empédocles. Él pensaba que todo se había hecho de una mezcla de 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Esto, que al principio nos puede parecer una chorrada, la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Y durante muchísimos siglos, pero vamos, prácticamente hasta hace poco, estuvo vigente, hasta que la química moderna descubrió los elementos de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ese momento, que si no recuerdo mal, la tabla periódica será del siglo XIX o así. Es decir, que imaginaos la importancia que tuvo, que todavía hablamos de él, y sobre todo por eso, porque tuvo muchísima importancia en todo lo que fue el principio de las ciencias, la parte más primitiva de las ciencias. Y después tenemos al amigo Demócrito de Abdera, que él pensaba que todo está formado de partículas
microscópicas e indivisibles. ¿Y sabéis cómo llamó a estas partículas? ¡Tachán, tachán! Los átomos. ¿De qué estamos compuestos, señores? De átomos. Es decir, que a mí un tío del siglo V a.C. ya vislumbró de qué estábamos hechos. ¿Es alucinante o no es alucinante? ¿Que no? ¿Quién ha dicho que no? Es muy alucinante, señores. Bueno, dejamos a los presocráticos y nos vamos a ir a la época ya de siglo V propiamente dicho, ya la mitad del siglo V. Vamos a ver, en esta época es muy importante la democracia, ¿vale? Y sobre todo en Atenas. Entonces aquí ya el tema central va a dejar de ser la naturaleza y va a ser el ser humano. Es decir, si los primeros filósofos del siglo VI fueron físicos, es decir, estudiaron la naturaleza, los del siglo V van a ser antropólogos. Ya no van a estudiar la naturaleza, sino los problemas del hombre, del ser humano. La ética y la política. La ética es cómo tú te comportas, si haces el bien, si haces el mal. Y la política es el gobierno de la ciudad. En aquella época Grecia no existía como país, sino que eran pequeñas ciudades-estado. Atenas, Esparta, lo sabéis esto por Corinto, todas esas. Cada ciudad era como un pequeño país. Y todos los habitantes, sobre todo en Atenas, hablaban de cómo debía de comportarse los políticos, cómo teníamos que manejar la ciudad, qué obras había que hacer, qué leyes había que hacer. La gente participaba en esto, en el ágora, como ya explicamos. Y tenemos a los sofistas por un lado y al amigo Sócrates, este que hemos hablado ya que eran presocráticos. Pues aquí ya está el amigo Sócrates. De los sofistas, por ejemplo, es muy famoso Protágoras y Gorgias. Gorgias, los dos con G. Bueno, vamos a los sofistas. La palabra viene de sofistes, que significa maestros del saber. ¿Quiénes son? Bueno, pues son un movimiento de pensadores que estaban en la Atenas democrática del siglo V a.C. Y eran maestros de ética y de política. Vamos a ver, esta gente eran sabios que habían viajado por el mundo conocido de aquella época y se dedicaban a enseñar a los jóvenes de Atenas a hablar en público, a razonar, a argumentar y a convencer al contrario, lo que viene siendo la política. Y todo esto lo hacían pues por dinero, porque de algo tenían que vivir. Es decir, que cuando hablamos que eran maestros de ética y de política, es que realmente se dedicaban a eso, a enseñar a los jóvenes a hablar en público, a que fueran buenos políticos, a razonar, a argumentar cuando alguien te decía algo contrario y a convencer al contrario. Es que realmente la política es convencer a los electores principalmente, pero también al contrario. Y esto es muy importante en la democracia ateniense. Pues todos los ciudadanos podían discutir y participar en la vida de la ciudad. Y cuando hablo de ciudadanos son los que tenían derecho, no los que no tenían derecho. Es decir, solamente los esclavos no, las mujeres no y los extranjeros tampoco. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a Protágoras y a Gorgias y las características. Vamos a ver. Ellos son convencionalistas. ¿Qué significa ello? Ellos pensaban que las leyes son convenios, tratados, acuerdos que se llega en un momento dado. Es decir, las leyes no son algo ni sagrado ni fijado por los siglos, sino que va variando según las circunstancias históricas y culturales. Una ley puede ser buena en un momento determinado, en un lugar preciso, y no ser buena en otro sitio. Esto le lleva a que sean relativistas, todo relativo. No hay nada absoluto, todo ¿qué es relativo todo? ¿Qué se dice? Que nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. Pues esto ellos lo pensaban así. Es decir, todos los valores que hay, la bondad, lo que es malo, a ver, se me ha quedado en blanco ahora mismo. Alguien me dice algunos que me he quedado en blanco totalmente. Pero bueno, los valores que tenemos para acompañarnos en la vida y tratarnos con los demás, pues son relativos a las circunstancias. Es decir, algo puede ser bueno
en una parte del mundo y otra vez malo. Por ejemplo, matar es malo, ¿verdad? Pero sin embargo los mayas hacían sacrificios humanos. Para ellos era algo bueno porque era para su religión. Y si todo es relativo y todo son convenciones y tratados, pues son escépticos. Alguien escéptico es que no está seguro de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, para ellos todos los conocimientos eran dudosos y relativos al ser humano. Es decir, no hay verdades absolutas, no hay verdades absolutas. Yo no puedo decir esto es así, por ejemplo, matar es malo y es malo en todo momento y circunstancia, no. Ello dirá que dependerá de las circunstancias de cada país, las circunstancias de cada persona y el momento en que estén. Entonces ellos piensan que no se puede asegurar si algo es verdadero o es falso. Esto te crea una incertidumbre porque si nada es verdad ni mentira, que todo depende del cristal con que se mira, pues estamos siempre un poco al albur de lo que digan los demás. Bueno, pasamos a Sócrates, el amigo Sócrates, que ya hemos dicho que es bastante importante, por eso eran los presocráticos. Es el primer filósofo importante de la historia. Y su pensamiento es contrario a los sofistas. Es decir, él defendía que sí era posible llegar a verdades universales. Y todo su pensamiento tiene un marcado sentido ético de cómo debemos comportarnos, de qué es el bien y qué es el mal, qué es la justicia, por ejemplo. Es decir, las características, pues ya le he dicho, sí es posible llegar a conocer verdades universales y absolutas, verdades que tengan esa vigencia en todo lugar y momento, da igual la circunstancia, y sí se puede conocer la esencia de las cosas, su definición universal, que es válida para todos. Y para llegar a esas verdades universales, él defendía que era a través del diálogo. Entonces su método se llama la dialéctica, que significa diálogo. Y para él tenía dos fases. Vamos a ver, la primera se llama ironía. ¿Qué hacía Sócrates con un alumno? Que por cierto él no cobraba, a diferencia de los sofistas, porque él pensaba que el conocimiento no se tenía que cobrar por ello. Yo no estoy muy de acuerdo, evidentemente. Él empezaba a hacerle preguntas al interlocutor, empezaba a hablarle con el que estaba hablando, y entonces a través de esas preguntas se muestra que el interlocutor no sabe nada. De Sócrates es la famosa frase, solo sé que no sé nada, ¿vale? Que no es una frase realmente humilde, porque él lo que hacía también es hacerse un poco el ignorante para que el otro fuera captando también que él tampoco sabía. Es decir, gracias a esas preguntas que te hace Sócrates, descubrimos todos nuestra propia ignorancia. Para aprender, para saber más, tienes que ser consciente de que no sabes, de que eres un ignorante y estás dispuesto a aprender. Y la segunda fase es la mayéutica. Mayéutica significa, aparte de una fase del método de Sócrates, se le llama al arte que tenían las matronas, es decir, de traer hijos al mundo, de traer de la oscuridad a la luz. Porque una matrona siempre se dice dar a luz, ¿verdad? Bueno, pues su madre, la madre de Sócrates, era matrona y de ahí él pilló la idea. Dijo, igual que mi madre ayuda a sacar niños a la luz, yo voy a ayudar a los demás a que encuentren el conocimiento que ya llevan dentro. Porque si las verdades son universales, eso significa que todas las llevamos como dentro, porque es algo universal que se da en todo el mundo. Entonces, a través del diálogo, Sócrates ayudaba a las personas a encontrar dentro de ella misma las verdades universales, las definiciones de las cosas. Bueno, pues con esto terminamos lo que nos quedaba de los presocráticos y los sofistas y Sócrates. Copiar
los apuntes a la libreta. También cosas que yo he dicho, como lo de la mayéutica, que por qué los sofistas enseñaban en Atenas, también copiarlo, que a lo mejor cae en algún día alguna pregunta, no sé. ¿Vale? Bueno, chicos, que tengáis muy buen finde y muchas gracias por la atención y el próximo día más y, a ver cómo es, efectivamente, muchísimo mejor.